Esa chatarra sí que le queda perfecta a usted. Mi yerno se burló cuando mi difunto esposo me dejó una gasolinera en ruinas. Pero cuando encontré la llave de bronce y abrí la puerta oculta, descubrí un secreto que arruinó toda su vida. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El cuartito detrás de la iglesia era estrecho, con olor a madera vieja y un aire sofocante que me costaba respirar. Elegí una silla en la esquina de la mesa, tratando de encogerme, como si quisiera escapar de las miradas que me examinaban. Mi hija, Valentina, estaba en la cabecera, junto a su esposo, Miguel. La pequeña Valeria, mi nieta de apenas 9 años, se pegaba a su madre, con sus grandes ojos redondos, mirando todo con desconcierto. Yo sabía que Miguel nunca me había soportado. Siempre aparentaba ser cortés, pero en cada palabra, en cada mirada de reojo, yo sentía su desprecio. El licenciado Ortega abrió la carpeta y empezó a leer con voz monótona cada línea del testamento que Javier había dejado. A Valentina le correspondía un pequeño ahorro, suficiente para cubrir algunos años si lo administraba con cuidado. Vi cómo Miguel apretó la mano y frunció los labios, claramente molesto. Seguramente esperaba mucho más. Una casa, un terreno, o al menos algo de mayor valor que esa suma tan limitada. Valentina bajó la cabeza sin decir nada. Apenas posó la mano sobre el hombro de Valeria, como si intentara consolar a la niña, o consolarse a sí misma. Entonces Ortega me miró. «Señora Alma», dijo despacio, «según el testamento del señor Javier, usted heredará la gasolinera Estrella». La sala quedó en silencio. Sentí todas las miradas clavadas en mí, pero no levanté la cabeza. La gasolinera Estrella. Ese nombre cargaba tantos recuerdos. Fue el lugar donde Javier comenzó su vida laboral, donde dejó su sudor y su corazón desde que era joven. Pero ahora no era más que un montón de chatarra oxidada, perdido en las afueras de Guadalajara. Nadie paraba ahí, nadie la miraba. Yo lo sabía, y claramente todos en la sala también lo sabían. De pronto, una carcajada áspera rompió el silencio. Miguel apoyó la mano en la mesa y me miró con una sonrisa burlona. «Esa chatarra sí que le queda perfecta a usted», repitió con desprecio. Yo pensé que la herencia de Valentina era lo más miserable, pero resulta que lo suyo es peor. Algunos parientes rieron por lo bajo, otros negaron con la cabeza, como si todos me tomaran por un chiste. Susurraban entre dientes, pero yo los escuchaba nítidos, cada palabra como una cuchillada. ¿Alma de verdad creía que le dejarían algo importante? Desde que llegó a esta familia me cayó mal. Cada frase era un golpe en el pecho. Yo sabía que nunca me aceptaron. Desde el primer día que entré en la familia de Javier, siendo una muchacha pobre de un pueblito de Jalisco, me miraron con desprecio. «No está a nuestra altura», decían. «Solo tuvo suerte de pescar a Javier». Pero a mí nunca me importaron las riquezas. Yo amaba a Javier, y él me amaba a mí. Juntos construimos una familia. Tuvimos a Valentina. Vivimos años sencillos pero llenos de cariño. Y ahora, con él ya ausente, aquí estaba yo, sola, rodeada de murmuraciones que no tenían ni una pizca de compasión. Valentina me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Sabía que estaba confundida, que quería defenderme, pero no se atrevía a hablar frente a Miguel. Siempre había sido así, temiendo desagradarlo, temiendo las críticas de los parientes, temiendo empeorar las cosas. Yo no culpo a Valentina, solo sentí tristeza, tristeza por ella y por mí, las dos atrapadas en las miradas, en las palabras, en las expectativas de los demás. La lectura del testamento terminó en un ambiente pesado. Todos se levantaron poco a poco, los murmullos volvieron a sonar, pero yo ya no quería escuchar nada. Solo quería salir de ahí, escapar de esas miradas de lástima y burla. Cuando crucé la puerta, Miguel se acercó de repente, con una sonrisa en los labios tan dulce como falsa. «Mamá, hace un rato solo bromeaba. No te pongas tan tensa», dijo con una voz suave pero cargada de intención. «Creo que deberías venderme la gasolinera. Tengo un conocido que la compra al instante. ¿Para qué quieres seguir guardando ese montón de chatarra?
Me dio unas palmadas en el hombro, como si intentara consolarme, pero yo sentí la presión en cada toque. Asentí apenas, sin mirarlo a los ojos. «Lo pensaré», respondí, tan bajo que casi no se oyó. Miguel sonrió, una sonrisa que me heló la sangre, y se dio media vuelta, dejándome allí, sola en medio del patio de la iglesia. Lo vi alejarse, vi a Valentina tomar de la mano a Valeria y seguir a su esposo, y una oleada de soledad me golpeó como una marea. Unos días después del funeral, decidí ir a la gasolinera Estrella. No sabía qué esperaba encontrar, solo sabía que necesitaba hacer algo para sacudirme esa sensación de vacío que me perseguía. Mi viejo coche avanzaba con lentitud por el camino polvoriento que llevaba a las afueras de Guadalajara, donde la gasolinera se alzaba sola entre campos de pasto seco. Cuando empujé la puerta de hierro oxidado, un chirrido sonó como un saludo del pasado. El olor a gasolina vieja, aceite y el desgaste del tiempo me golpearon de frente, obligándome a detenerme. Me quedé ahí, en medio del pequeño cuarto cubierto de polvo, y sentí como si Javier aún estuviera cerca, limpiándose las manos en un trapo grasiento, con esa sonrisa bondadosa de siempre. Comencé a limpiar, sin prisa. Cada barrida, cada pedazo de basura que recogía era como una manera de tocar los recuerdos de Javier. Esa gasolinera había sido su sueño, el lugar donde sudó y se esforzó arreglando cada surtidor, conversando con los clientes con su voz profunda y cálida. Aún recordaba aquellas tardes en que le llevaba comida, me sentaba en la vieja silla de madera y lo escuchaba hablar de sus grandes planes. Abrir otra gasolinera o simplemente comprarme un coche nuevo. Ahora, al ver los surtidores oxidados y los vidrios rotos, no podía evitar sentir dolor. Ese lugar que antes estaba lleno de risas y esperanzas ahora no era más que un montón de ruinas, objeto de burla para todos, incluso para mi propio yerno. Me arrodillé para fregar el piso, tratando de no dejar que las lágrimas cayeran. Pero cada vez que pensaba en las palabras burlonas de Miguel durante la lectura del testamento, mi corazón se estremecía. «Esa basura sí que es digna de ti». Esa frase resonaba una y otra vez en mi mente, como una herida abierta que se negaba a cerrar. Me preguntaba si Javier habría imaginado que su gasolinera sería despreciada de esa forma. ¿La dejó a propósito para mí, como una prueba, o simplemente porque no tenía nada más que darme? Sacudí la cabeza, intentando apartar esos pensamientos oscuros. Javier no era así. Siempre tenía una razón para todo, aunque yo no siempre lo entendiera. Mientras seguía limpiando, escuché un motor acercarse desde lejos. Una camioneta reluciente se detuvo frente a la gasolinera, levantando una nube de polvo. Reconocí enseguida el vehículo de Miguel. Bajó con su traje impecable, igual que en el funeral, pero con una mirada más fría que nunca. Valentina estaba en el asiento trasero, abrazando a Valeria. Ambas parecían no querer estar ahí. Miguel golpeó la caja de la camioneta con la mano, levantando la voz, como si quisiera que todos lo escucharan. «Mamá, ya llegué». Levantó un fajo de papeles, con una sonrisa que no lograba ocultar su soberbia. «Aquí está el contrato de traspaso de la gasolinera. Ya conseguí un precio excelente para ti. Firma, y acabamos de una vez». Me puse derecha, me limpié las manos en el delantal e intenté mantener la voz tranquila. «Todavía no he decidido, Miguel. Necesito más tiempo». Mis palabras fueron suaves, pero por dentro estaba ardiendo. ¿De verdad pensaba que yo era tan ingenua como para firmar de inmediato solo por unas cuantas palabras bonitas? Miguel levantó las cejas. La sonrisa se le borró poco a poco, y en su lugar apareció una molestia imposible de disimular. «Mamá, esta gasolinera ya no la visita nadie. ¿Para qué conservarla? La gente solo viene a burlarse». Dio un paso más cerca, bajando la voz con un tono cargado de presión. «No querrás que digan que eres una terca, ¿verdad? Déjame a mí, solo tienes que firmar y listo». Negué con la cabeza, sin apartar la mirada de él. «Ya te dije, necesito tiempo». Miguel frunció el ceño, claramente no acostumbrado a que lo rechazaran. Caminó de regreso al coche, pero antes de subir escuché la voz de Valeria, pequeña pero clara, que salía por la ventana. «A mí me gusta mucho este lugar, abuela. Huele igual que el abuelo».
Esa frase inocente me calentó el corazón, aunque solo por un instante. Miguel se giró de golpe, el gesto endurecido, y subió el vidrio bruscamente. A través del cristal lo escuché regañar a Valeria, con la voz dura. «Quédate quieta, no digas tonterías». El coche rugió y se alejó levantando una nube de polvo, mientras yo me quedaba allí, mirándolo partir, con el corazón pesado. Regresé a mis tareas, tratando de concentrarme para no pensar en la actitud de Miguel. Pero las palabras de Valeria no dejaban de resonar en mi mente. Huele igual que el abuelo. Apenas tenía 9 años y aún así percibía lo que el mundo parecía haber olvidado, que esta gasolinera no era solo un montón de fierros viejos. Era el esfuerzo y la vida de Javier, una parte de él y ahora también una parte mía. Tomé un trapo y seguí limpiando el polvo del viejo mostrador, donde Javier solía sentarse a llevar las cuentas. Cada vez que tocaba esas cosas antiguas, lo sentía allí, sonriendo, recordándome que todo estaría bien. Entonces, al abrir un cajón de madera viejo, una pequeña estatua de la Virgen María cayó de repente, rodando por el piso. Me sobresalté y la recogí rápido, temiendo romperla. Era diminuta, pero más pesada de lo que parecía, tallada con cuidado, con unos ojos suaves que parecían mirarme directo. Pasé la mano por la superficie y noté que en la base había una pequeña grieta. Intrigada, la toqué y, para mi sorpresa, la grieta se abrió en dos, como si estuviera diseñada para ello. El corazón me latía a toda prisa, las manos temblorosas casi la dejaron caer. Dentro había una llave de bronce vieja, envuelta en un trozo de tela desteñida, esperando en silencio. La tomé entre mis manos, sintiendo el frío del metal en la palma. Alcé la vista, observando la gasolinera desierta. La luz de la tarde entraba por los vidrios rotos, iluminando las partículas de polvo flotando en el aire. Todo estaba en calma, pero dentro de mí nació una extraña corazonada. Esa llave no estaba allí por casualidad. Javier no hacía nada sin motivo. Él me había dejado esta gasolinera y ahora esta llave era como un mensaje, una pista que debía descubrir por mí misma. Apreté la llave con fuerza, entre el miedo y la curiosidad. Miguel podía burlarse, los parientes podían despreciarme, pero yo sabía que esta gasolinera estrella no era solo un montón de chatarra. Era la herencia de Javier, y quizá también la clave para reencontrarme conmigo misma en medio de tantas pérdidas y dolores. Guardé la llave en el bolsillo de mi bata con la decisión de que mañana volvería para averiguar qué era lo que aquella llave me iba a revelar. A la tarde siguiente, regresé a la gasolinera estrella con el corazón inquieto. La llave de bronce descansaba en el bolsillo de mi chaqueta, helada cada vez que mi mano la rozaba por accidente. Era pequeña, vieja, pero parecía susurrarme, empujándome a descubrir el secreto que Javier había dejado atrás. El cielo de Guadalajara estaba más tranquilo ese día. Ya no llovía, pero el frío aún me estremecía cuando empujé la puerta de hierro oxidado de la estación. El chirrido resonó, como un recordatorio de que aquel lugar llevaba demasiado tiempo olvidado. Entré y la luz tenue se filtraba por los vidrios rotos, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Todo seguía igual que ayer, pero yo lo sentía distinto. Algo me estaba esperando, lo sabía con certeza. Me senté en la vieja silla de madera, saqué la llave y la puse sobre la mesa. La luz resaltaba el tono opaco del bronce y las pequeñas rayaduras, como si hubiera pasado décadas apretada en la mano de alguien. Probé introducirla en cada cajón de la oficina, en cada cerradura oxidada de los armarios metálicos. Ninguna coincidía. Negué con la cabeza y me reí de mí misma. «Alma, estás imaginando demasiado», murmuré, intentando apartar esa sensación extraña que me perseguía. Tal vez estaba esperando demasiado de algo que para cualquiera no era más que basura. Lancé la llave sobre la mesa y decidí volver a la limpieza para mantener mi mente ocupada. Comencé a mover un pesado archivador metálico en la esquina del cuarto, donde Javier solía guardar algunas cajas de herramientas viejas. Era más pesado de lo que imaginaba, y al empujarlo con todas mis fuerzas, escuché un sonido extraño. No el roce del metal contra el piso, sino un crujido leve. Me detuve, me arrodillé y examiné con cuidado el suelo de baldosas desgastadas. En la esquina, donde el mueble lo había cubierto, había una grieta distinta.
No parecía causada por el tiempo. Era demasiado recta, demasiado precisa, como hecha a propósito. El corazón me latía fuerte. Tomé una barra de hierro cercana y levanté una baldosa. Un pedazo se desprendió y dejó al descubierto una tapa de metal pequeña, redonda, con una cerradura antigua justo en el centro. La corazonada regresó con más fuerza que nunca. Corrí a la mesa, tomé la llave de bronce y con la mano temblando la introduje en la cerradura. Encajaba a la perfección, como si hubiera sido hecha para abrir aquello. Giré la llave, un clic seco resonó, levantando una nube de polvo. Tiré de la tapa metálica, pesada, pero no me detuve. Debajo había una escalera de madera vieja que descendía hacia un espacio oscuro. Un olor a humedad subía con fuerza, como si el lugar hubiera estado sellado por décadas. Saqué la linterna de mi bolso y apunté hacia abajo. Los escalones estaban cubiertos de polvo, manchados, pero firmes. Quería bajar, quería saber qué me esperaba ahí, pero una parte de mí sentía miedo. ¿Qué había escondido Javier? ¿Y por qué nunca me lo dijo? Justo cuando puse el pie en el primer escalón, el sonido de un motor afuera me interrumpió. El corazón se me aceleró. Cerré la tapa de golpe, la cubrí con una lona cercana y me senté en la silla, fingiendo escribir en un viejo cuaderno. La puerta de la gasolinera se abrió de golpe y Miguel entró con una bolsa de café y una caja de pan dulce en las manos. Su sonrisa era tan falsa como siempre, pero sus ojos estaban fríos, calculadores, como si estuviera evaluando. «Valentina dijo que le trajera esto, madre», comentó, dejando la bolsa y la caja sobre la mesa. «De paso, le recuerdo algo. Usted puede ser terca, pero esta gasolinera no vale la pena conservarla». Asentí, intentando mantener la voz tranquila. «Gracias, hijo, Miguel. Mamá lo pensará». Pero su mirada no se apartaba de mí. Caminaba por la habitación, despacio, como si buscara algo. Sus ojos se detuvieron bastante tiempo en la esquina cubierta con una lona, donde yo acababa de ocultar la tapa del sótano. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Se habrá dado cuenta de algo? Me apresuré a hablar, con la voz un poco temblorosa. «¿Cómo están Valentina y Valeria? ¿La niña está bien?» Miguel se volvió. La sonrisa regresó a su rostro, pero seguía cargada de intención. «Valentina está como siempre, preocupándose por Valeria, al punto de no comer ni dormir. Y Valeria, ya sabe mamá, esa niña siempre anda diciendo cosas sin sentido». Recalcó la palabra sin sentido, como si quisiera recordar las palabras de Valeria el otro día sobre el olor de su abuelo. «Mamá, hablo en serio, no deje que esta gasolinera la siga haciendo sufrir. Véndala, déjeme encargarme, solo quiero lo mejor para usted». Sonreí de forma forzada, evitando mirarlo a los ojos. «Sé que te preocupas por mí, pero necesito tiempo. Esto es lo último de Javier, quiero conservarlo un poco más». Miguel se encogió de hombros, pero vi claramente la molestia en la forma en que apretó los puños. «Como quiera», dijo con voz fría, «pero no lo deje para demasiado tarde. No todos tienen paciencia». Se dio vuelta, no sin antes lanzar otra mirada hacia la lona, y salió hacia su camioneta. El motor rugió y el vehículo desapareció entre la nube de polvo. Me dejé caer en la silla, suspirando aliviada, aunque con el corazón pesado. Miguel no vino solo a convencerme. Estaba sospechando de algo, lo sentí. La manera en que miró la lona, la forma en que habló, como si supiera que yo estaba escondiendo algo. Miré la llave de bronce sobre la mesa. Sentí que me devolvía la mirada, desafiándome a descubrir el secreto que Javier había dejado. Esa noche, después de cenar en mi casa, regresé a la gasolinera Estrella cuando ya estaba todo oscuro como boca de lobo. Guadalajara estaba extrañamente silenciosa, solo se oía el canto de los grillos y el viento entre la hierba seca del campo. Me paré frente a la puerta de la estación, con la linterna en la mano y usando los viejos guantes de trabajo de Javier como si fueran un amuleto. El corazón me latía fuerte, no solo por miedo, sino también por esa extraña sensación de que estaba a punto de tocar una parte de Javier que nunca había conocido. Respiré hondo, empujé la puerta de hierro oxidada, su chirrido sonó como una advertencia, pero no me detuve. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Corrí la lona que cubría la tapa del sótano,
La linterna iluminó el candado redondo en la plancha de hierro. La llave de bronce estaba helada en mi mano, y al introducirla, un clic sonó de nuevo, como una invitación. Abrí la tapa, apareció una vieja escalera de madera, oscura y misteriosa. Un olor a humedad subía con fuerza, haciéndome dudar un segundo. Pero bajé, paso a paso, con cuidado de no resbalar. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si contara historias olvidadas hace tiempo. La luz de la linterna reveló un pequeño sótano, con paredes de concreto manchadas, llenas de polvo y telarañas. En el centro había un escritorio viejo, un estante de archivos torcido y una gran caja fuerte que se alzaba como un guardián. Me acerqué al escritorio, con la linterna temblando en mis manos. Sobre la mesa descansaba una libreta de cuero, gastada, cubierta de polvo. La abrí y aparecieron páginas amarillentas, llenas de números y símbolos extraños, escritos con tinta negra ya deslavada. No entendía nada, eran las notas de Javier, pero no tenían sentido para mí. Pasé las páginas una por una, buscando alguna pista, una explicación, pero solo encontré más confusión. Javier, mi Javier, el hombre con quien compartí más de 30 años, que siempre me contaba todo, había guardado un secreto tan grande. Abrí el cajón del escritorio. El corazón me latía con fuerza al ver los sobres sellados acomodados adentro. Abrí uno y el corazón se me detuvo al ver una credencial con la foto de Javier, pero con un nombre totalmente distinto, Carlos Mendoza. Abrí otro sobre. Esta vez era un pasaporte, también con la foto de Javier, pero con el nombre Eduardo Ramírez. Temblando, los puse sobre la mesa, con la cabeza dando vueltas. ¿Por qué Javier necesitaba esas cosas? ¿Quién era él en realidad? ¿El hombre que yo amaba? ¿El padre de Valentina? ¿El que me abrazaba cada noche y me hablaba de sueños sencillos? ¿Tenía otra vida que yo nunca conocí? Me dejé caer en la silla, con las manos en la cabeza, intentando frenar la avalancha de pensamientos. Pero no pude detenerme. Necesitaba saber la verdad. Me levanté y caminé hasta la gran caja fuerte en la esquina del sótano. La llave de bronce volvió a encajar a la perfección en la cerradura. Giré la llave, el clic metálico sonó fuerte y la puerta de la caja fuerte se abrió lentamente. Dentro había fajos de billetes de pesos, amarrados con ligas, que a simple vista sumaban millones. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Además, había carpetas de documentos sellados con la palabra secreto y una caja de madera pequeña con varias memorias USB. Tomé una en mis manos, pequeña pero sorprendentemente pesada, como si guardara un mundo entero para el que yo no estaba lista. En ese momento, un ruido de pisadas llegó desde afuera de la gasolinera. Me sobresalté, casi se me cae la memoria USB. Pasos, claros, pesados, sobre la grava. Apagué la linterna de inmediato. El corazón me golpeaba en el pecho. Subí corriendo las escaleras, cerré la trampilla del sótano, cuidando de no hacer ruido. A través de la rendija de la ventana, vi cómo una luz de auto iluminaba el lugar con un resplandor cegador que me obligó a entrecerrar los ojos. 2 hombres desconocidos, vestidos con chamarras negras, estaban justo frente a la gasolinera, hablando en voz baja. Uno sostenía un celular y con una linterna iluminaba el área de la oficina. El haz de luz pasó por la caja registradora, donde yo había estado sentada minutos antes. Me pegué contra la pared, respirando apenas, temiendo que cualquier ruido pudiera delatarme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que ellos podían escucharlo. «No hay nadie», dijo uno con voz ronca. «¿Seguro que está aquí?» El otro respondió con frialdad. «Seguro. Hoy estuvo aquí todo el día. Si hay algo, tiene que estar aquí». No sabía exactamente de qué hablaban, pero sí tenía claro algo. Buscaban lo mismo que yo acababa de descubrir. Ese sótano, esos documentos, el dinero, las memorias USB, eran lo que alguien estaba desesperado por conseguir. Esperé, con la espalda empapada de sudor, hasta que el rugido de la motocicleta de ellos se perdió en la oscuridad. Me dejé caer en el suelo, jadeando, todavía con la llave de bronce apretada en la mano. Fue entonces cuando lo entendí de verdad. La gasolinera Estrella no era solo la herencia de Javier.
Era el centro de un gran secreto. Un secreto por el cual muchos serían capaces de hacer lo que fuera. Miré hacia la trampilla, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. Javier me lo había ocultado todos esos años, pero también me había dejado esto, una responsabilidad que no sabía si tenía la fuerza suficiente para cargar. A la mañana siguiente, abrí la gasolinera Estrella, pero en mi interior ya no había la paz de antes. Al agacharme para recoger un papel que el viento había empujado por la rendija de la puerta, descubrí un sobre blanco atrapado debajo. Mi mano se detuvo, un mal presentimiento me recorrió. Levanté el sobre, era liviano, pero al abrirlo, la hoja de adentro hizo que mi corazón casi dejara de latir. Solo una frase, escrita con trazos filosos. Será mejor que no toque lo que su esposo dejó. Sin firma, sin nombre, solo una advertencia helada como el filo de un cuchillo. Guardé la nota en el bolsillo de mi chaqueta, intentando aparentar calma, pero en mi cabeza las preguntas daban vueltas sin parar. ¿Quién la había dejado? ¿Qué sabían del sótano, de los documentos, del dinero? Y lo más importante, ¿qué tanto sabían sobre Javier? Miré alrededor de la gasolinera y apreté con fuerza la cruz que colgaba de mi cuello, susurrando una oración, aunque el miedo seguía pegado a mí, como la oscuridad que me rodeaba afuera. Al mediodía, mientras me sentaba en la vieja silla de madera tratando de ordenar mis pensamientos, el sonido de un motor volvió a romper el silencio. Reconocí al instante la camioneta reluciente de Miguel. Bajó, impecable en su traje, pero esta vez no venía solo. 2 hombres desconocidos, altos y robustos, vestidos con camisas oscuras, lo seguían. Uno tenía una cicatriz larga en la mejilla y la mirada filosa como una navaja. El otro caminaba despacio, golpeando rítmicamente el cinturón con los dedos, como si estuviera evaluando. Miguel sonrió con esa expresión habitual, pero yo pude ver la tensión en ella. «Mamá, traje a unos socios a ver este terreno», dijo con voz suave pero cargada de presión. «Están muy interesados en la gasolinera. ¿Qué piensa usted?» Me puse de pie, firme, forzando la voz a sonar dura. «Ya lo dije, Miguel. No pienso vender por ahora». El de la cicatriz torció los labios en una media sonrisa y su mirada recorrió toda la oficina, deteniéndose justo en la esquina donde escondía la tapa del sótano. Golpeó con los dedos la mesa. Toc, toc, con un ritmo constante, como queriendo medir mi reacción. «Será mejor que lo piense bien», murmuró, grave y frío. «Las buenas oportunidades no se repiten». Miguel se metió en la conversación, con una sonrisa seca. «Mamá, solo quiero lo mejor para usted. Esta gasolinera ya no vale nada. Véndala y tendrá dinero para vivir tranquila». Lo miré directo a los ojos, en silencio. Sabía que no se trataba solo de comprar la gasolinera. Él quería algo más grande, lo que yo guardaba en ese sótano. Al final, Miguel hizo una seña y los 2 hombres se retiraron. Antes de subir a la camioneta, se volvió hacia mí, bajando la voz. «No me obligue a repetirlo. No quiero que las cosas se compliquen». Sus palabras, aunque suaves, eran una amenaza. Cuando la camioneta desapareció en la distancia, me quedé de pie, con la mano apretando el borde de la mesa, luchando contra la rabia y el miedo que me hervían por dentro. Miguel ya no era solo mi yerno, se estaba convirtiendo en un peligro, y yo sabía que esos hombres no eran socios comunes. Apenas logré tranquilizarme, escuché pasos apresurados afuera. Era doña Ramona, la vecina de enfrente, que entró corriendo con el rostro lleno de preocupación. «Alma, anoche vi a unos tipos extraños ahí afuera», dijo con voz temblorosa. «Estuvieron fumando y mirando fijo la gasolinera por más de 1 hora. Pensé en llamar a la policía, pero se fueron antes de que pudiera hacerlo». Le tomé la mano, sonriendo débilmente para tranquilizarla, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. ¿Serían esos los que dejaron la nota? ¿O eran hombres de Miguel? Le agradecí a doña Ramona y prometí tener cuidado, pero en cuanto ella se fue, me dejé caer en la silla, con la cabeza dando vueltas sin control. Esa noche,
Cuando acababa de cerrar la puerta de la gasolinera y me preparaba para conducir a casa, un auto negro se detuvo de repente al otro lado de la calle. Los faros me apuntaron directo al rostro, tan brillantes que tuve que entrecerrar los ojos. La ventanilla del coche bajó y antes de que pudiera ver bien, una botella de cerveza vacía salió volando, rodando por la grava, acompañada de una risa salvaje que resonó en el aire. «No se meta en lo que no le importa, vieja», gritó una voz, y el auto aceleró con fuerza, dejándome ahí, con la mano apretando el llavero hasta dolerme. Miré la botella hecha añicos en el camino, los fragmentos brillando bajo la luz de la luna, y sentí como si alguien acabara de clavarme un cuchillo en el pecho. Subí al coche, pero mis manos temblaban tanto que no lograba meter la llave en el encendido. Me quedé sentada, en la oscuridad, escuchando el golpeteo frenético de mi corazón. La advertencia en el papel, la mirada del hombre con la cicatriz, la risa salvaje desde el auto negro, todo era como cuerdas apretándose a mi alrededor. Pensé en Javier, en los años que pasamos juntos, en esas noches en que me abrazaba y me hablaba de sueños sencillos. ¿Habría sabido él que algún día yo terminaría empujada a un límite tan peligroso? ¿Habría dejado a propósito ese sótano para que yo enfrentara las sombras que él mismo había ocultado? Todo siguió igual, hasta un mediodía de lunes. Estaba sentada en la cocina, con una taza de café ya frío en la mano, cuando sonó el teléfono. La voz de Valentina se escuchó al otro lado, llena de pánico y temblores, tanto que casi dejó caer la taza. «Mamá, Valeria casi fue llevada por un extraño en la puerta de la escuela. La maestra dijo que yo mandé a alguien a recogerla, pero claramente yo no mandé a nadie». Sentí que el corazón se me detenía. No tuve tiempo de preguntar nada. Solo atiné a decir, «Ya voy para allá», y salí corriendo al coche, con la mente dando vueltas. Valeria, mi nieta pequeña. ¿Habría alguien dispuesto a hacerle daño? Ese pensamiento me atravesó como un filo y apreté el acelerador con fuerza, sin importarme el camino polvoriento hacia la escuela. Al llegar, Valentina estaba en la entrada de la escuela, abrazando con fuerza a Valeria. La niña se apretaba contra su madre, con la carita aún pálida, las manitas temblando mientras aferraban la ropa de Valentina. Corrí hacia ellas, me agaché y abracé a Valeria, sintiendo el calorcito de su cuerpo en mis brazos. «Soy tu abuela. ¿Estás bien, mi amor?», susurré, tratando de mantener la voz tranquila para no asustarla más. Valeria asintió, pero sus ojos seguían llenos de pánico, como si aún no entendiera lo que acababa de pasar. Valentina me miró con los ojos enrojecidos, la voz quebrada. «Mamá, si yo no hubiera contestado, si la maestra no hubiera preguntado, no quiero ni imaginarlo». Tomé la mano de Valentina y llevé a las dos a un rincón apartado de la entrada para aclarar lo ocurrido. Otra madre, cuyo hijo estaba en la misma clase que Valeria, contó que un hombre con camisa blanca y gorra de béisbol había llegado a la escuela diciendo que Valentina lo había mandado a recoger a la niña. Tenía una camioneta estacionada cerca, con la puerta abierta, como listo para irse de inmediato. Por suerte, la maestra de Valeria, que siempre era muy cuidadosa, llamó a Valentina antes de dejarla ir. Al descubrir que no era cierto, retuvo a Valeria, y el hombre se marchó apresuradamente, sin dejar rastro más que una mirada helada. Escuchar aquello me hizo sentir la sangre congelarse. La imagen de la camioneta brilló en mi mente, y de inmediato pensé en Miguel. Anoche, antes de salir de la gasolinera, él me había mirado con ojos fríos y dicho con voz cargada de amenaza: «Si usted se pone terca, alguien más pagará las consecuencias». En ese momento lo tomé como una amenaza vacía, pero ahora esas palabras se sentían como un cuchillo clavado en el corazón. ¿Cómo podía Miguel atreverse a hacerle algo a su propia hija? Pero luego recordé la mirada de los dos hombres que lo acompañaban, la manera en que inspeccionaban la gasolinera, y lo supe. Miguel ya no era solo mi yerno. Era un peligro real que no podía ignorar. Miré a Valentina, tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro hervía. «Valentina, creo que esto no es casualidad. Miguel, él está tratando de obligarme a vender la gasolinera. Sospecho que tiene algo que ver con esto». Valentina negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «No puede ser, mamá. Miguel puede presionarla, pero nunca le haría daño a Valeria.
Seguro que fue una coincidencia. Él es el padre de la niña. Su voz temblaba, como si intentara convencerse a sí misma. Quise gritar, decirle que Miguel ya no era el hombre al que ella alguna vez amó, pero guardé silencio. Sabía que Valentina confiaba demasiado en él, y no quería herirla más cuando todavía estaba en shock por lo de Valeria. Le tomé la mano a Valentina y le hablé en voz baja. No quiero discutir, pero quiero que tengas cuidado. Deja que Valeria se quede conmigo unos días, ¿sí? Pediré a doña Ramona que la cuide cuando yo no esté en casa. Valentina dudó, pero al final asintió, quizá porque también temía que algo volviera a pasar. Abracé a Valeria de nuevo y le susurré al oído. La abuela te va a proteger, no tengas miedo. Valeria asintió, aunque en sus ojos seguía brillando la preocupación, como si pudiera sentir la oscuridad que rodeaba a nuestra familia. Esa noche volví a la gasolinera para revisar todo antes de regresar a casa. Pero apenas abrí la puerta de la oficina, noté de inmediato que algo no estaba bien. La pequeña ventana trasera estaba forzada, el marco de madera astillado, y los papeles del cajón estaban revueltos, tirados por el piso. Corrí hacia la tapa del sótano, con el corazón latiendo fuerte, y revisé la caja fuerte debajo. Por suerte, todo seguía intacto. El dinero, los documentos, la memoria USB. Pero en la tapa del sótano había un rasguño nuevo, largo y profundo, como si alguien hubiera intentado abrirla con una barra de metal. Me dejé caer en el suelo, sujetándome la cabeza, sintiendo que el mundo se me venía encima. El enemigo no solo me estaba vigilando, ya había actuado y sabía perfectamente de la existencia de ese escondite. Saqué el teléfono y llamé de inmediato al abogado Ortega, contándole con voz temblorosa todo lo ocurrido. Desde el intento de secuestro de Valeria hasta la advertencia en el sobre y ahora las señales de allanamiento. Ortega guardó silencio unos segundos al otro lado de la línea y luego habló con tono grave. Señora Alma, lo entiendo. Iré a la gasolinera lo antes posible y llevaré a alguien conmigo. Ella puede ayudarnos a aclarar todo esto. Le pregunté quién era, pero Ortega solo respondió de forma breve. Alguien que conocía bien el pasado de Javier. Espéreme al colgar. Me quedé allí, en la oscuridad de la gasolinera, escuchando el viento colarse por la ventana rota. Pensé en Valeria, en su mirada asustada, y supe que no solo estaba luchando por proteger el secreto de Javier. Estaba luchando por mi familia, para mantener a salvo a Valentina y a Valeria de las sombras que cada vez nos rodeaban más. Apreté con fuerza la cruz de mi cuello, pidiendo claridad para poder ver al enemigo y valor para enfrentar lo que estaba por venir. A la tarde siguiente me encontraba en la gasolinera, con el corazón intranquilo. No sabía a quién traería Ortega, solo que después de la llamada de anoche me había prometido llevar a alguien que podría revelar el secreto de Javier. Cuando el auto negro de Ortega se detuvo frente a la estación, vi a una mujer descender, con paso firme y mirada afilada como cuchillo. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello recogido y un rostro marcado por los años, pero con una expresión de determinación. Ortega me la presentó con voz grave. Alma, ella es Elena Vázquez, compañera de Javier. Me buscó después de enterarse de su muerte, porque quería continuar parte del trabajo que él dejó inconcluso. Miré a Elena, intentando ocultar mi confusión. ¿Compañera?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. No entendía nada. Javier era el dueño de la gasolinera, un hombre sencillo, amante de su familia y de su trabajo. ¿Qué tenía que ver con compañeros? Elena se acercó, su mirada fija en la mía, sin titubear. Señora Alma, dijo con firmeza, su esposo no era solo el dueño de la gasolinera como usted pensaba. Él era colaborador de inteligencia de la CIA, y esta gasolinera fue durante muchos años un punto de tránsito secreto de la organización. Sus palabras fueron como un golpe directo en el pecho. Retrocedí, apoyándome en el borde de la mesa para no caer. ¿La CIA? ¿Javier? El hombre con el que compartí cama más de 30 años, el que me hablaba de sueños sencillos, ¿era un agente? Negué con la cabeza, sin querer creerlo. ¿De qué está hablando? Javier nunca, él no podría, yo no sabía nada. Pero antes de que terminara, Elena sacó de su bolsillo una vieja credencial y me la entregó.
Mis manos temblaban al tomarla, y al ver la foto de Javier, con su sonrisa familiar, pero con un nombre extraño, Carlos Mendoza, junto con un código secreto, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Esto es la prueba», dijo Elena, con voz serena pero autoritaria. Javier trabajó con nosotros por más de 20 años. La gasolinera era una fachada, el lugar donde recibía y transfería información sobre actividades criminales internacionales. Puede que no lo crea, pero es la verdad. Me dejé caer en la silla, abrazándome la cabeza, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Javier, el hombre que amé, el padre de Valentina, el que me llevaba café todas las mañanas, tenía una vida secreta de la que yo nunca supe. Sentí dolor y rabia a la vez. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué ocultar todo eso durante tantos años? Pero entonces recordé los momentos en que lo veía pensativo, con la mirada perdida, como cargando un peso que no podía compartir. Tal vez intentaba protegerme, proteger a Valentina, ocultándonos la verdad. Elena no me dejó hundirme mucho en mis emociones. «No tenemos mucho tiempo», dijo, haciéndome señas para abrir la trampilla. La conduje a ella y a Ortega al sótano oculto, donde los documentos y memorias USB seguían guardados en la caja fuerte. Elena abrió el archivo, hojeando las páginas con ojos de halcón. «Esto es lo que Javier reunió», explicó, señalando números y símbolos en un cuaderno de cuero. Listas de rutas de lavado de dinero, nombres de empresas pantalla y hasta políticos bajo vigilancia. Javier trabajó en esto muchos años y lo hacía muy bien. Yo permanecía a un lado, observando en silencio, hasta que Elena abrió un expediente y señaló un nombre: Grupo Delgado S.A. Sentí que el corazón se me detenía. Me sobresalté, con voz temblorosa. «Esa es la empresa de Miguel, mi yerno». Elena asintió, sin sorpresa alguna. Exacto, Javier sospechaba de Miguel desde hace tiempo. Quizás descubrió algo viviendo cerca de él y empezó a vigilarlo. Sacó una vieja fotografía, tomada a distancia, algo borrosa, pero reconocí a Miguel, más joven, de pie junto a un grupo de hombres marcados con un círculo rojo. «Estos hombres», dijo Elena, «eran objetivos de inteligencia. Algunos ya fueron arrestados, pero Miguel sigue libre. Hasta ahora». Ortega, que había estado en silencio hasta ahora, habló con voz grave. «Ya no hay dudas, Alma. Miguel está involucrado en la red de lavado de dinero ilegal que Javier investigaba. Tal vez sabía que esta gasolinera guardaba pruebas y por eso quería comprarla a toda costa». Abracé el expediente con fuerza, sintiendo que me aplastaba el pecho. El miedo, la rabia y el dolor se mezclaban dentro de mí. Miguel no solo me amenazaba, no solo me presionaba para quedarse con la gasolinera. Él era parte de aquello contra lo que Javier había luchado toda su vida. Y ahora, esa carga caía sobre mis hombros. Miré a Elena, con la voz quebrada. ¿Entonces Javier me dejó la gasolinera por esta razón? ¿Él quería que yo continuara su trabajo? Elena puso una mano en mi hombro, con la mirada un poco más suave. «Javier confiaba en usted, Alma. Él sabía que usted era lo suficientemente fuerte para proteger a su familia y hacer lo correcto. Esta gasolinera no es solo una herencia, es un arma y ahora está en sus manos». Sus palabras fueron como una llama que me asustaba, pero al mismo tiempo hacía hervir mi sangre. Pensé en Valeria, en la mirada aterrada de mi niña cuando casi la secuestraron. Pensé en Valentina, en la fe ciega que tenía en su esposo cruel. Y pensé en Javier, que había vivido una vida secreta para protegernos. Apreté el expediente, sintiendo que era una parte de Javier, un último mensaje de él. «¿Qué tengo que hacer ahora?», pregunté, con voz baja pero firme. Elena me miró, con una leve sonrisa en los labios. «Vamos a usar esta misma gasolinera para atrapar a Miguel. Pero tiene que estar preparada, Alma. Esta no será una lucha fácil». Ortega asintió y agregó: «La apoyaré en todo lo que pueda, pero a partir de ahora debe ser más cuidadosa que nunca. Miguel no actúa solo». Cuando Elena y Ortega se fueron, me quedé en el sótano con la linterna iluminando los expedientes. Sentía miedo y decisión al mismo tiempo.
Javier me había dejado no solo una gasolinera, sino también una misión: proteger a la familia y reclamar justicia. Esta batalla no era solo por mí, era por Valentina, por Valeria y por el hombre al que amé, que sacrificó todo para mantenernos a salvo. Al día siguiente, me senté en la gasolinera con el corazón pesado como si llevara una roca encima. Había llamado a Valentina, pidiéndole que viniera sola y que no dejara que Miguel se enterara. Cada vez que pensaba en tener que decirle la verdad a mi hija, el corazón se me partía. Valentina, la niña a la que amaba más que a mi vida, había entregado toda su juventud a confiar y amar a Miguel. ¿Cómo podía decirle que el hombre al que amaba resultaba ser un criminal, alguien capaz de amenazar a toda la familia para conseguir lo que quería? Pero no tenía opción. La verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Apreté la cruz que llevaba al cuello, pidiendo fuerzas para soportar esa tarde decisiva. Cuando Valentina entró en la gasolinera, vi enseguida su rostro cansado, los ojos hinchados como si hubiera llorado durante muchas noches. Me abrazó, pero fue un abrazo débil, como si apenas se sostuviera. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia?». La voz de Valentina temblaba, llena de preocupación. La llevé a la oficina, donde Elena ya estaba sentada, junto a una pila de documentos sacados del sótano. La mirada fría de Elena hacía que el ambiente fuera aún más tenso. Le acerqué una silla a Valentina, intentando mantener la calma en mi voz. «Siéntate, hija. Tu mamá y la señora Elena tenemos algo que contarte. Es sobre Miguel». Valentina frunció el ceño, con la mirada un poco a la defensiva. «¿Sobre Miguel? Mamá, ¿qué tiene que ver él en todo esto?». Respiré hondo y puse mi mano sobre su hombro. «Valentina, sé que esto es difícil de creer, pero tienes que escucharme. Miguel no es la persona que tú piensas». Le hice una señal a Elena y ella extendió varios documentos sobre la mesa. Números, símbolos, listas de empresas. Todo apuntaba a Grupo Delgado S.A., la compañía de Miguel. Señalé ese nombre con la voz quebrada. «Esta es la prueba. Miguel está vinculado a una red de lavado de dinero ilegal. ¿Tu papá? Él lo investigó durante años». Valentina negó con la cabeza. Con la mano temblorosa rozó los documentos, pero no se atrevió a abrirlos. «No puede ser, mamá. Miguel solo hace negocios normales. Él trabaja duro. Él me cuida de Valeria. ¿Cómo podría...?» Su voz se apagó, como si tratara de convencerse a sí misma. Sentí que el corazón se me rompía al ver la desesperación en los ojos de mi hija. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero la verdad no me lo permitía. Elena, sin vacilar, puso sobre la mesa una foto vieja, borrosa pero clara. En la imagen, Miguel, más joven, aparecía con un grupo de hombres rodeados con un círculo rojo. «Estos hombres», dijo Elena con voz fría, «son criminales que la CIA seguía. La mitad ya está en prisión. Miguel es uno de los que quedaron libres». Valentina se quedó mirando fijamente la foto, con la mano cubriéndose la boca y los ojos llenos de lágrimas. «No, no puede ser», murmuró y luego rompió en llanto. «Dios mío, confié y amé a un hombre así durante tantos años, sin saber nada». El llanto de Valentina me desgarró por dentro. La atraje hacia mí, la abracé fuerte, sintiendo cómo sus lágrimas empapaban mi ropa. «Perdóname, Valentina», susurré con voz entrecortada. «No quería hacerte daño, pero tenía que decírtelo, porque no quiero que tú ni Valeria estén en peligro». Valentina me abrazó, sollozando, y sentí como si yo misma también me estuviera rompiendo. Ya había perdido a Javier, y ahora estaba empujando a mi hija a una pesadilla que no merecía. Justo en ese momento, la puerta de la gasolinera se abrió de golpe. Valeria, con el cabello recogido en una coleta, entró corriendo. Su carita inocente se iluminó al ver a su madre. «Mami, vi tu carro afuera», gritó emocionada, pero luego se detuvo, confundida al ver la escena. Valentina llorando, yo abrazándola fuerte, y Elena con los papeles sobre la mesa. Valeria se acercó despacio, con voz bajita.
Abuelita, ¿qué le pasa a mi mami? ¿Está todo bien? Antes de que pudiera contestar, alcanzó a escuchar el nombre de Miguel en una frase de Elena. Valeria corrió hacia mí, me abrazó fuerte y preguntó con miedo: «Abuelita, ¿mi papá nos va a hacer daño?». Las palabras inocentes de Valeria fueron como un cuchillo. Me arrodillé, la abracé con fuerza e intenté calmarla. «No, mi amor, la abuelita no dejará que nadie te haga daño». Pero dentro de mí, la rabia ardía como un fuego. Miguel no solo me amenazaba a mí, no solo engañaba a Valentina, también había hecho que mi nieta viviera con miedo. Le acaricié el cabello a Valeria, forzando una sonrisa para tranquilizarla, aunque sus ojos seguían llenos de preocupación, como si pudiera sentir la oscuridad que rodeaba a nuestra familia. Valentina se secó las lágrimas, me miró a mí y a Elena, con la voz temblorosa pero firme. «Mamá, yo voy a ayudar, tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde». La miré, sintiendo a la vez orgullo y dolor. Valentina, aunque destrozada por la traición, todavía eligió levantarse por Valeria, por la familia. Elena asintió con una chispa de aprobación en los ojos. «Bien, necesitamos tu cooperación, Valentina. Miguel quiere con desesperación esta gasolinera y vamos a usar justamente eso para atraparlo». Ortega, que había estado en silencio todo este tiempo, habló. «La única forma es usar Estrella como carnada. Miguel probablemente ya sabe que esta gasolinera guarda pruebas que podrían destruirlo y no se detendrá hasta conseguirlas. Aquí será donde todo termine». Asentí, aunque por dentro estaba llena de inquietud. La idea de enfrentar a Miguel y a quienes lo respaldaban me hacía temblar. Pero cuando miré a Valentina y a Valeria abrazada a su madre, supe que no podía dar un paso atrás. Ya había perdido a Javier, pero no iba a perder también a mi hija y a mi nieta. La gasolinera Estrella, con todos sus secretos, ahora era mi campo de batalla. Tomé la mano de Valentina y le susurré: «Mamá te promete que vamos a superar esto, juntas». Valentina asintió, con los ojos aún rojos pero con un destello de determinación. Valeria me miró hacia arriba y murmuró: «Abuela, yo confío en ti». Las palabras de la niña me dieron más fuerza. Alcé la vista al cielo y susurré una oración: «Javier, si me estás mirando, ayúdame a proteger a esta familia». Casi de inmediato, Elena hizo una llamada a un oficial de inteligencia mexicano. Luego se volvió hacia mí, con voz grave pero segura: «Vamos a atrapar a Miguel con las manos en la masa aquí mismo, Alma. Esta gasolinera será la trampa final». Asentí, pero el corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que todo estaba a punto de terminar, o Miguel o mi familia. No podía permitir que mi hija y mi nieta sufrieran más peligro. El plan se trazó con claridad. Yo llamaría a Miguel, fingiendo aceptar vender la gasolinera, para que él mismo cayera en la trampa. Elena y los agentes prepararían los equipos de grabación y cámaras, mientras la inteligencia rodearía la zona, lista para actuar. Sonaba sencillo, pero cuando tomé el teléfono, mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Respiré hondo, miré a Elena, que asintió animándome. «Usted puede hacerlo, Alma, por Javier, por Valentina, por Valeria». Sus palabras me dieron valor, pero también me recordaron lo que estaba en juego. No solo la justicia, sino la seguridad de quienes más amaba. Marqué el número de Miguel. Cada tono sonaba como un martillazo en el pecho. Cuando su voz apareció, engreída y melosa como siempre, forcé mi voz a sonar tranquila. «Miguel, lo he pensado bien», dije, con un hilo de voz ronca, pero obligándome a mantenerme firme. «Quedarse con esta gasolinera no tiene sentido. Mañana firmaré la cesión. Trae a tu socio». Del otro lado, Miguel soltó una carcajada, con su tono falso. «No se va a arrepentir, se lo prometo. Mañana al mediodía, como a las 11, ahí estaré». Colgué, con la mano aún apretando el teléfono, sintiendo que había cruzado una línea sin retorno. Elena me dio una palmada en el hombro. «Muy bien, ahora a prepararnos». Esa noche, Elena y yo nos quedamos en la gasolinera. El ambiente era tan silencioso que resultaba asfixiante.
Trabajamos bajo la luz tenue de las linternas, escondiendo cuidadosamente las cámaras en lugares discretos, una dentro del extintor colgado en la pared, otra bajo el mostrador de la caja y una más en el techo del sótano. Cada movimiento de Elena era rápido y preciso, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La observé y me pregunté si Javier también había sido así, silencioso, decidido, viviendo en un mundo lleno de peligros del que yo nunca supe. Quise preguntarle a Elena sobre él, sobre sus días trabajando para la CIA, pero no me atreví. Temía que la verdad me doliera aún más. Valentina llevó a Valeria a casa de doña Ramona para asegurarse de que estuviera a salvo. Antes de irse, la niña corrió a abrazarme, con sus ojos grandes mirándome con angustia. «Abuela, mi papá es malo, ¿verdad?», susurró Valeria, con una voz bajita, pero tan filosa que me atravesó el corazón. Me arrodillé, la abracé fuerte y traté de sonreír. «No voy a dejar que tu papá lastime a nadie, mi amor, te lo prometo». Valeria asintió, pero sus ojos seguían llenos de duda, como si ya pudiera sentir la sombra que se cernía sobre nuestra familia. Cuando Valentina se la llevó, me quedé mirándolas, con el corazón desgarrado. Esa noche, mientras Elena y yo revisábamos los equipos, un ruido de motor sonó a lo lejos. Me sobresalté, el corazón me latía con fuerza. Elena hizo una seña para apagar las luces y nos escondimos detrás del mostrador, mirando por la rendija de la puerta. Un auto extraño se detuvo cerca de la gasolinera. Las luces delanteras barrieron los vidrios y me hicieron entrecerrar los ojos. Dos hombres bajaron, uno con un teléfono en la mano apuntando una linterna hacia la estación y el otro tomando fotos, el flash iluminando la oscuridad. Escuché sus voces entrecortadas, graves y apuradas. «Seguro que está aquí. Esa vieja no pudo llevárselo a otro lado». Apreté la mano de Elena, sintiendo que me faltaba el aire. Ella murmuró, con voz fría: «Ya olieron algo. Mañana será más peligroso de lo que pensamos». Sacó un pequeño radio de su bolsillo y habló bajo. «Equipo Alfa, sigan a los dos objetivos que acaban de salir de la gasolinera. No actúen sin órdenes». Del aparato vino una respuesta apenas audible, y eso me dio un poco de alivio al saber que no estábamos solas. Pero el miedo no me soltaba. Aquellos hombres, aunque no eran Miguel, claramente eran sus hombres, y estaban cazando lo que Javier había dejado atrás. Cuando el auto se alejó, me dejé caer al suelo con las manos en la cabeza. Elena se sentó a mi lado, sin decir nada, pero su presencia me hizo sentir menos sola. «¿Estás bien?», me preguntó, con una voz más suave de lo que le había oído antes. Asentí, sin ocultarlo. «Tengo miedo, miedo de fallar, miedo de no poder proteger a Valentina y a Valeria. Tengo miedo hasta de enfrentar la verdad sobre Javier». Elena puso una mano en mi hombro, con una mirada más tierna. «Javier te eligió porque sabía que eras lo bastante fuerte. No cualquiera se atreve a entrar en esta pelea, Alma, pero tú lo estás haciendo, y yo sé que lo lograrás». Sus palabras me dieron fuerza, aunque también me recordaron el peso que cargaba. Miré hacia la oscuridad tras la puerta, sabiendo que el día siguiente decidiría todo. Miguel vendría, con los que lo respaldaban, y yo tenía que estar lista. Cerca del mediodía, el cielo de Guadalajara estaba de un azul extraño, pero yo no tenía ánimo para contemplarlo. Me quedé en la oficina de la gasolinera, con el corazón golpeando fuerte y la mano aferrada a la cruz de mi cuello. Hoy todo acabaría. Ya me había preparado, pero el miedo se colaba en cada respiro. El sonido de un motor se acercó y supe que Miguel llegaba. Su camioneta brillante se detuvo justo frente a la puerta, bloqueando la entrada como una declaración de guerra. Miguel bajó, seguido de 4 hombres con rostros duros y miradas afiladas como cuchillos. Reconocí de inmediato a 2 de ellos, uno con una cicatriz larga en la mejilla, el mismo que me había lanzado la botella de cerveza y se rió con burla aquella noche. El otro, con paso lento, debía ser quien había tomado las fotos de la gasolinera. Los otros 2 no los había visto nunca, pero la forma en que me miraban me heló la sangre. Miguel entró y arrojó el montón de documentos sobre la mesa. El sonido del papel contra la madera resonó seco. «Mamá, firme», dijo con voz cortante, sin el más mínimo rastro de falsedad como en otras ocasiones. «Lo demás déjamelo a mí.
Uno del grupo, alto y con el cabello rapado, sacó una pistola del cinturón y la puso sobre la mesa como advertencia. El brillo metálico relampagueó bajo la luz del sol, haciéndome detener. Fingí temblar, acerqué los documentos hacia mí y pasé las páginas lentamente, tratando de ganar tiempo. Necesito leer bien primero, dije con voz débil, aunque por dentro estaba contando cada segundo, esperando la señal de Elena. Desde el rincón detrás del mostrador sentí la presencia de Elena. Ella estaba quieta, con la mano sobre la pistola oculta en su abrigo, lista para actuar. La miré de reojo, nuestras miradas se cruzaron un instante y supe que el momento había llegado. Tomé la pluma, fingí prepararme para firmar, pero justo entonces, la puerta de la gasolinera se abrió de golpe. Un equipo de agentes de la CIA irrumpió, armas en mano, gritando con firmeza: ¡Quietos! ¡Manos arriba! El grito sacudió toda la sala y vi a Miguel sobresaltarse, el rostro pálido. Uno de los hombres de Miguel, el de la cicatriz, intentó levantar su arma, pero Elena salió disparada como un rayo. Le pateó con fuerza la mano. El arma cayó al suelo rodando. Elena lo inmovilizó, la rodilla hundida en su espalda, con la determinación de una verdadera combatiente. Los agentes rápidamente redujeron al resto, esposándolos entre gritos e insultos. Miguel fue presionado contra la mesa, las manos torcidas a la espalda, mientras gritaba: «No tienen derecho a arrestarme. Esto es una trampa para hundirme. Los voy a demandar». Pero su voz se quebraba, cargada de desesperación, cuando los agentes lo arrastraron afuera. Me quedé allí, con la pluma aún apretada en la mano, mirando la escena como si fuera un sueño. Entonces vi a Valentina aparecer en la puerta, el rostro pálido, lágrimas resbalando por sus mejillas. Observaba a Miguel siendo llevado, con una mezcla de dolor y desconcierto en la mirada. «Mamá», susurró Valentina, acercándose a mí. La abracé fuerte, sintiendo cada respiro tembloroso de su cuerpo. No lo puedo creer. Él realmente era así. La voz de Valentina se rompía y yo solo pude apretarla más, conteniendo mis propias lágrimas. Quise decirle algo para consolarla, pero la garganta se me cerró. ¿Cómo podía aliviar el dolor de mi hija cuando ella había entregado todo su corazón a un criminal? Los agentes comenzaron a registrar el sótano, recogiendo todos los documentos, memorias USB y el dinero que Javier había dejado. Se movían rápido, con profesionalismo, sellando cada objeto antes de sacarlo. El sótano, que alguna vez fue el secreto de Javier, ahora estaba vacío, como si hubiera cumplido su misión. Me quedé mirando, con una sensación mezcla de alivio y vacío. Todo lo que Javier había construido, todo por lo que había sacrificado, ahora salía a la luz, pero el precio era el dolor de mi familia. Esa noche, la gasolinera Estrella permaneció iluminada, con las luces de las patrullas y las cámaras de los reporteros haciendo que el ambiente se volviera caótico. La noticia corrió rápido. La gasolinera Estrella destapa una red de lavado de dinero a nivel internacional. Elena se paró frente a los periodistas, habló brevemente, solo sobre las detenciones, sin mencionar en absoluto las operaciones de inteligencia de Javier ni de la CIA. Yo estaba en un rincón, observando en silencio, sintiendo que vivía en otro mundo. Todo lo que había pasado, desde la llave de bronce, el sótano secreto, hasta el enfrentamiento de hoy, me parecía una pesadilla de la que aún no entendía cómo había logrado salir. Meses después, cuando todo ya se había calmado, me senté en la vieja silla de madera de la oficina de la gasolinera, mirando cómo la luz de la tarde caía sobre las bombas de gasolina oxidadas. La Estrella ahora estaba tranquila, sin rastros de extraños, ni las burlas de Miguel. Valentina entró, puso su mano sobre mi hombro y me habló con una voz suave, pero cálida. «Mamá, lo lograste, salvaste a Valeria, me salvaste a mí, cumpliste la última misión en lugar de papá. Seguro que ahora él puede descansar en paz». La miré y vi que sus ojos brillaban más, aunque aún quedaba tristeza en ellos. Valentina era más fuerte de lo que yo había imaginado y eso me llenaba de orgullo. Valeria corrió hacia mí, me abrazó fuerte, con una sonrisa radiante en su rostro. «Abuela, yo sabía que eras una superhéroe», exclamó,
y yo solté una risa aliviada. Abracé a Valeria, sentí su calor y supe que una vida nueva y hermosa nos esperaba. La gasolinera Estrella, con todos sus secretos y peligros, volvía a ser lo que siempre debió ser: un lugar tranquilo que ayudaba a los buenos viajeros a seguir su camino sin necesidad de llamar la atención. Miré hacia los campos secos a lo lejos, pensé en Javier y susurré en mi interior: ya puedes estar tranquilo. Lo conseguí. Apreté con fuerza la cruz, sintiendo como si él sonriera en algún lugar, y realmente creí que había logrado reencontrarme conmigo misma entre tantas pérdidas y dolores. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.